Tu familia, amigos, vecinos y toda persona que conozcas necesita conectarse con Dios, ser activado espiritualmente por medio de Jesucristo y vida eterna que da como regalo. Necesitan saber que con Dios siempre se gana y nunca se pierde. Y tú eres el protagonista de este proceso. Pídele a Dios que te active en el don que tiene para ti, y que te use para compartir las buenas nuevas, pero además que empieces a hacerlo hoy mismo. Recuerda, lo que no se usa se malogra. Palabras claves: dones, activación espiritual, servicio a los demás. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Humildad y dominio propio, parte esencial del fruto espiritual. Summary. Nuestro Señor Jesucristo fue un claro ejemplo del fruto del Espíritu. En los Evangelios podemos comprobar cómo los elementos la humildad estaban presentes en todo momento durante su ministerio aquí en la tierra. By Juan Quintero. Continuamos con el estudio del fruto del Espíritu. Hoy veremos humildad y dominio propio, que son los dos últimos componentes descritos por el apóstol Pablo en la carta a los creyentes de Galacia. Humildad. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Humildad. Gálatas 5, 22 NV. Humildad es la palabra griega prautes, que traduce dulzura, mansedumbre, apacibilidad, y se puede describir como la capacidad de ser gentil aunque se tenga el poder o la posición prominente. Es una acción voluntaria de hacerse manso. Es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló a sí mismo siendo Dios, para nuestra salvación. Lea Filipenses 2, 5-11. Es entonces una cualidad interna espiritual que mueve a una persona a colocarse a sí misma en una posición de no buscar, ni pedir merecimiento o reconocimiento aunque le correspondan. Renuncia voluntariamente a estos derechos por amor. Aplicación personal. El deseo de protagonismo, de reconocimiento y de ser exaltado hacen que muchas personas vivan amargados y no cumplan el propósito que Dios tiene para sus vidas. Saber ser humildes es reconocer que hay un ser mayor que tú, a quien acudimos para que nos ayude. Aprender a depender de Dios para todo. Es también tener compasión y paciencia por los demás, para no sentir que es más que los demás solo porque tiene una carrera profesional, éxito, mucho dinero, o tiene un cargo con poder sobre los demás. El principio del fracaso de una persona es el de creer que es más que los demás. Pídele a Dios que te ayude a ser una persona humilde siempre. Dominio propio. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22 NV. Dominio propio es la palabra griega encrateia, que se traduce como templanza. Dominio propio, auto control. Es un control personal que llega al ser de lo más profundo de su interior, que es más fuerte que la capacidad personal de dominarse a sí mismos. Es entonces un control personal que solo el poder del Espíritu Santo puede manifestar en las personas. Una virtud que le permite al ser el control de las pasiones y el alejamiento del pecado. Aplicación personal. El fruto del Espíritu empieza con el amor y cierra con el dominio propio. Es un solo paquete que incluye todos los 9 elementos virtuosos presentados en los anteriores artículos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta. 11. 11. Solo después de empezar con el amor se puede llegar a tener dominio propio. El amor todo lo puede. Lectura recomendada 1 Corintios 1:3, 1:1-3. El pecado se arraiga como la maleza al cultivo sano, está tan unido a la planta que muchas veces se confunde y está tan camuflado que parece parte de la planta. Si quiere quitar estas malezas de su vida, que están tan aferradas a su vida, debe pedirle a Dios que le llene de dominio propio. Debe pedirlo todos los días, en fe, hasta que finalmente pueda ver el triunfo. Le garantizo que llegará. ¿Qué áreas de su vida están fuera de control? ¿Qué es aquello que quisiera dejar y no ha podido? Palabras claves: dominio propio, capacidad para vencer. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Bondad y fidelidad. Más fruto. Summary. Dar y recibir lo mejor. Aprender a tener actos bondadosos en favor de los demás que sean espontáneos. Vivir siendo fieles y conocer la fidelidad. Es lo que se estudiará el día de hoy. Continuamos con el estudio del fruto del Espíritu. By Juan Quintero. Bondad. En cambio, el fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Gálatas 5. 22 NV. Bondad es la palabra griega agathosune, entendida como actividades bondadosas en favor de los demás. Implica pensar bien y actuar bien. Es actuar con actitudes afables, que le hacen sentir a los demás que es un gusto estar con esa persona. La Biblia relata que a las personas les gustaba estar cerca de Jesús y escuchar sus enseñanzas. En pocas palabras, al estar cerca de Jesús se podía sentir su bondad. Aplicación personal. ¿Qué tanto deseo hay en ti de hacer el bien? El apóstol Pablo detalló en Gálatas, verso 20, que hay una naturaleza carnal en las personas que les lleva a generar enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Estas actitudes son contrarias a la bondad, pues no se puede tener enemistades o pleitos y al mismo tiempo ser bondadosos. La bondad del Espíritu lleva a las personas a aceptar a los demás tal y como son, entendiendo y respetando las diferencias entre ellos. Por lo tanto, cuando esta virtud espiritual se aviva en ti, vas a buscar el acercamiento a los demás a través de actos personales de amor que le llevan a comprender las necesidades de los demás y que le motivará a hacerles voluntariamente el bien. Si necesitas oración al respecto, pídele a Dios bondad. Señor, tengo mucha dificultad al entender y aceptar las actitudes de los demás, por eso te pido que me llenes de tu bondad, para poder amarlos, respetarlos y sembrar el bien en sus vidas. Amén. Palabras claves: aceptar, respetar, bondad, fruto espiritual, fidelidad. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Gálatas 5. 22 NV. Fidelidad es la palabra griega pistos y es comúnmente utilizada para hacer referencia a dos actos de la fidelidad. Primero, para referirse a alguien que es fiel, digno de confianza. Segundo, al acto de tener